Muy buenas. A ver, ya sabemos lo que es una masa forestal, ¿verdad? Pues ahora toca dar el siguiente paso, que es, yo diría, el más importante para cualquier gestor. Hay que ponerle números. Así que hoy vamos a aprender a medir el bosque. Y esa es justo la gran pregunta que vamos a responder hoy. A ver, ¿cómo conseguimos traducir algo tan complejo y vivo como un pinar canario o un monteverde a datos, a números que podamos entender, analizar y sobre todo que nos sirvan para tomar decisiones? Pues venga, vamos a descifrarlo. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a ver qué es eso de la dasometría. Luego bajaremos al detalle, mediremos un solo árbol para, a partir de ahí, entender cómo se mide el bosque entero. Veremos por qué es tan importante hacer esto y cerraremos con un resumen de las ideas clave. Vamos a ello. Vale, pues vamos al lío. La idea de fondo es muy sencilla, de verdad. Para poder gestionar un monte, ya sea para cuidarlo, para aprovecharlo de forma sostenible o para conservarlo, lo primerísimo que hay que hacer es conocerlo. Y en nuestro trabajo, conocerlo significa, sí o sí, medirlo. Y aquí entra la palabra del día. La ciencia que nos da todas las herramientas para medir un bosque se llama dasometría. Hay que grabar bien este nombre porque es la base de cualquier inventario forestal que vayamos a hacer. El propio nombre ya nos lo chiva todo, la verdad. Viene del griego pudasos, que es busque, y metron, que es medida. O sea, más claro, imposible. La ciencia de medir el bosque. Es la que pone la base cuantitativa, los números, para cualquier decisión que vayamos a tomar después. Pero ojo, que no se trata de medir por medir. Cada dato que tomamos tiene un porqué, un objetivo muy claro. Medimos diámetros y alturas para poder estimar el volumen de madera. Analizamos el crecimiento para saber si la masa está sana, si está estancada. Cuantificamos todo para entender su estructura y poder planificar, por ejemplo, si necesita una corta o no. Al final, todos estos datos juntos son los que nos permiten hacer planes de gestión serios que aseguren su futuro. Así que hay que quedarse con esta idea. La dasometría es el cimiento de todo. Absolutamente todo lo que vamos a hacer en un inventario forestal, cada parcela que midamos, cada plan que se redacte, se apoya directamente en los principios y las técnicas de la dasometría. Venga, pues vamos a cambiar de escala. Pensemos ahora en el árbol individual. Es como construir un edificio. Para entender la estructura completa, primero tienes que conocer bien cómo son los ladrillos, ¿no? Pues en el bosque nuestros ladrillos son, evidentemente, los árboles. Y estas son las medidas básicas que vamos a tomar en cada árbol. De todas ellas, el diámetro y la altura son las reinas, las que más vamos a medir en campo, pero todas nos dan una información valiosísima sobre la salud, el desarrollo y el valor que tiene ese árbol. Empezamos por el diámetro normal, el famoso DN. Es, sin duda, la variable estrella. Se mide siempre a una altura estándar, que es internacional, de 1,30 m. Y uno se pregunta, ¿por qué justo a esa altura? Pues por dos motivos. Es una altura cómoda para quien está midiendo y, lo más importante, nos permite evitar las deformaciones de la base del tronco, lo que llamamos el cuello de la raíz, que suele estar más ensanchado. Un detalle clave que no se nos pueda olvidar en campo. Si hay pendiente, el 1,30 m se mide siempre desde la parte de arriba del monte. Pasamos a la altura. Aquí hay que distinguir principalmente dos tipos. Por un lado, la altura total, que va desde el suelo hasta la mismísima punta del árbol, la yema apical. Esta nos habla de su desarrollo, de cómo ha crecido. Pero luego, si pensamos en producción de madera, la que de verdad nos interesa es la altura comercial o la altura de fuste. ¿Qué es esto? Pues es la longitud del tronco que está limpio de ramas gordas, es decir, la parte que realmente se puede aprovechar para sacar madera. Luego tenemos la edad y el volumen. Son dos variables fundamentales, pero no las medimos directamente en el campo como el diámetro. La edad, por ejemplo, en un pino canario, la podemos saber contando los anillos de crecimiento si tuviéramos un testigo o un tocón. Y el volumen, que es la cantidad de madera en metros cúbicos, es imposible medirlo con una cinta métrica. Lo que hacemos es estimarlo, calcularlo usando fórmulas matemáticas que se basan precisamente en el diámetro y la altura que sí hemos medido. Muy bien. Ya sabemos medir los ladrillos. Ahora vamos a ver cómo, sumando esas medidas de muchos árboles, podemos empezar a describir el edificio entero, o sea, la masa forestal. Damos el salto del árbol al bosque. Aquí tenemos dos conceptos que son clave para entender cómo de lleno o apretado está un bosque. El primero es la densidad, que es muy fácil, es simplemente el número de árboles que hay por hectárea. Pero el segundo, el área basimétrica, es mucho más potente, mucho más sutil. A ver, imaginemos que cortamos todos los árboles de 1 hectárea a la altura del pecho, a 1,30 m. Si sumáramos la superficie de todos esos circulitos, de todos esos tocones, eso es el área basimétrica. Nos dice cuánto espacio ocupan realmente los troncos, porque claro, no es lo mismo tener 500 árboles delgaditos que 500 árboles bien gordos. El área basimétrica sí que capta esa diferencia.
Y este gráfico nos muestra otro concepto supervisual, la fracción de cabida cubierta, la FCC. Imaginemos que vamos en un dron sobrevolando el bosque. Pues la FCC es simplemente el porcentaje de suelo que vemos tapado por las copas de los árboles. Nos da una idea genial de cómo de cerrado está el dosel y de cuánta luz llega al suelo, lo cual es vital para el sotobosque, por ejemplo. Cuando combinamos estas variables, ya podemos empezar a diagnosticar la masa. Por ejemplo, una masa muy densa, como muchas repoblaciones de pino canario que se hicieron hace 40 o 50 años, pues tendrá una FCC muy alta, un área basimétrica alta. Y eso significa que hay una competencia brutal entre los árboles. Crecerán muy poco en grosor y seguramente necesiten una clara, un aclareo. Por el contrario, una masa más abierta, con una FCC baja, tiene poca competencia. Ahí los árboles tienen espacio y luz y tienen potencial para engoldar mucho más rápido. Y llegamos a la pregunta del millón. A ver, ¿para qué sirve todo este jaleo? ¿Por qué nos matamos a tomar tantos números y hacer tantos cálculos? Pues vamos a ver la aplicación práctica, que es lo que de verdad importa. Esta frase lo resume a la perfección. La gestión forestal moderna, la profesional, no se basa en yo creo que o siempre se ha hecho así. Se basa en datos. Es una ciencia. Sin mediciones que sean fiables, cualquier plan de gestión que hagamos es simple y llanamente papel mojado. El proceso lógico es siempre el mismo. Primero medimos. Hacemos el inventario para tener una foto fija de cómo está el bosque en este momento. Segundo, con esos datos en la mano, diagnosticamos. Analizamos los números para entender qué necesita esa masa. Y solo entonces, como tercer paso, podemos actuar, podemos diseñar un plan de gestión. Medir es siempre el primer paso, no se puede saltar. Y aquí hay algunos ejemplos de decisiones súper importantes que dependen al 100% de tener buenos datos. Por ejemplo, para algo tan básico como calcular cuánta madera se puede cortar de un monte de forma sostenible, sin cargárselo. O para los retos de hoy en día, estimar cuánta biomasa hay o cuánto carbono está almacenando un bosque de laurisilva para luchar contra el cambio climático. Por supuesto, para evaluar si un espacio natural protegido aquí en Canarias está cumpliendo sus objetivos de conservación. Y como no, para poder cumplir con los requisitos tan exigentes de la certificación forestal, como FSC o PFC, que es clave si queremos vender la madera en el mercado. Perfecto. Pues ya para ir terminando vamos a hacer un repaso rápido a consolidar las ideas más importantes que hemos visto hoy. Si hay que quedarse con algo, que sea con esto. Primero, la dasometría es como el lenguaje que usamos para ponerle números al bosque, para poder entenderlo de forma objetiva. Segundo, todo empieza a pequeña escala, midiendo variables clave en cada árbol, sobre todo el diámetro normal y la altura. Tercero, al agrupar esas medidas, obtenemos parámetros que nos describen la masa entera, como la densidad, el área basimétrica o la FCC. Y cuarto, y lo más importante de todo, esto no es un ejercicio teórico para aprobar un examen, es la base, la herramienta fundamental para poder gestionar nuestros montes de una manera profesional y sostenible. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la teoría, los cimientos. El siguiente paso, y el más emocionante sin duda, es coger la forcípula, el ipsómetro, y salir al campo a aplicar todo esto, a hacer nuestro propio inventario forestal. Y me gustaría terminar con una reflexión. Los números, los datos de la dasometría, nos dicen cómo está el bosque ahora, pero no nos dicen qué tenemos que hacer con él. Esa es la siguiente gran pregunta. Ahora que ya sabemos cómo medirlo, ¿cómo decidimos qué futuro queremos para ese bosque? Pero bueno, eso ya es materia de la silvicultura y de la ordenación de montes. Muchas gracias.